I'd like you to explain a little bit more about your idea of a garden in every school. How can this small thing can be a change of paradigm? At this moment, the mainstream education is almost disconnected, if not totally disconnected, from the natural world. Children sit in the classroom for 5 hours, 6 hours every day, 5 days a week. And they don't go out, they don't sit under the trees, they don't walk by the river, they don't go into the mountains. They are always stuck in the classroom. So, no wonder that we are treating the natural world in such a bad way. And natural world is being polluted, and rainforests are being cut down, the trees are being cut down, the forests are disappearing, the rivers are polluted. So the challenge for education is to reconnect with the natural world. And reconnection with the natural world requires that we should touch the earth. And if every school has a garden, then children will go out of the classroom and will touch the earth. And they will see how a seed becomes a plant, and how in the plant there are flowers, and how those flowers become fruit, and how those fruit attract bees, and how bees pollinate the other trees, and how that fruit gives us nourishment. So the whole natural cycle they will learn. So my aim in education is that children should reconnect with the natural world. Nuestros países poseen grandes riquezas naturales: agua, tierras fértiles, bosques, biodiversidad y también minerales. De la naturaleza obtenemos agua, oxígeno, alimentos, medicinas, vestido. Para sobrevivir, los seres vivos dependemos unos de otros. Cuando perdemos biodiversidad, perdemos también calidad de vida. Cualquier alteración en el medio nos afecta a todos. Varias empresas mineras están llegando a nuestros países en busca de oro, plata y otros metales. Se aprovechan de la debilidad de las leyes ambientales de nuestros países y de la pobreza de los habitantes para ofrecerles empleo, educación, salud, trabajo y desarrollo, a cambio de que acepten el proyecto minero. Vamos a mostrarle lo que es una mina de oro y lo que ha sucedido en varios lugares donde operan proyectos mineros. Veamos cómo inicia un proyecto minero. La empresa solicita al gobierno permiso para explorar un territorio con el fin de investigar la cantidad de oro que hay. A ese permiso se le llama permiso de exploración. La empresa minera saca pedazos de roca que está en la superficie y en el fondo de la tierra para analizarlos y detectar los lugares donde hay más oro. Si el estudio realizado indica que hay suficiente oro para que la mina sea un buen negocio, entonces la empresa minera solicita al gobierno permiso para sacar el oro. A ese permiso se le llama permiso de explotación. Generalmente, el gobierno también le pide a la empresa un estudio de impacto ambiental, que es un documento donde la empresa explica la forma en que va a sacar el oro y los compromisos que adquiere con el ambiente y con las comunidades cercanas al proyecto. Una vez aprobado el estudio de impacto ambiental y cumplido con otros requisitos legales, la empresa construye la mina. Veamos cómo construyen una mina. Si los estudios realizados indican que la roca que contiene el oro está en la superficie, entonces construyen la mina a cielo abierto. Se le llama también atajo abierto. Para construir la mina a cielo abierto, cortan todos los árboles y raspan la capa vegetal dejando descubierta la roca que contiene oro. Veamos la forma en que sacan el oro de la roca. El oro está metido en la roca en pedazos pero tan pequeños
que no se pueden ver a simple vista. Para extraer 1 gramo de oro se requiere hasta 1,5 toneladas de material. Para hacer un anillo, necesitan muchas toneladas de roca. Para sacar las pequeñísimas partículas de oro que están metidas en la roca, hacen lo siguiente. Aflojan la roca utilizando dinamita o maquinaria pesada. Luego cargan el material en enormes vehículos. El material lo pasan por un primer molino para afinarlo. Luego lo pasan a un segundo molino donde queda como polvo. Por medio de fajas transportan el polvo hasta enormes tanques. En los tanques forman una mezcla pastosa que la echan en los patios donde han colocado plásticos. Encima de los plásticos colocan capas con la mezcla pastosa y por varios días o meses, dependiendo del tamaño del cúmulo, le rocían agua con cianuro, que es un químico muy tóxico. Un poquito de cianuro del tamaño de un grano de arroz es suficiente para matar una persona. El agua cianurada empapa los terrones. El cianuro empieza a actuar como un imán que atrae las microscópicas partículas de oro y ese caldo empieza a escurrir. Como debajo del cúmulo está el plástico, el caldo que contiene agua con cianuro y oro escurre hasta las pilas. En las pilas echan carbón. El carbón separa el oro del cianuro. Calientan el carbón que tiene oro hasta que lo separa, quedando en una pasta amarillenta que luego lo transforman en lingotes. También queda una gran cantidad de agua y roca sin oro, pero contaminada, que la descargan en patios. Nuestros valles calchaquíes atraviesan parte del territorio de Catamarca, Tucumán y Salta. Se encuentran alimentados por las cuencas de los ríos Calchaquí y Santa María. Nuestras montañas y quebradas nos proveen de todo lo que tenemos, biodiversidad e interdependencia. Contamos con una valiosa herencia cultural y productiva desde tiempos prehispánicos. Festividades, tradiciones, artesanías, gastronomía local posibilitan una economía biodiversa, agroganadera y de servicios que junto con el turismo requieren de políticas de Estado que nos aseguren un desarrollo equitativo entre las diversas comunidades que habitamos en la región, asegurando la salud de nuestros ecosistemas. La actividad minera metalífera responde a un modelo exportador. Está sujeta a la demanda del mercado internacional. La exploración y la explotación minera cuenta con un paquete de leyes creadas por el Banco Mundial para toda América Latina. Estás vendido, andas perdido, estás vendido. Estas leyes en nuestro país son impulsadas en los años 90 y ratificadas en el 2004. Benefician a las empresas mineras, neutralizando su carga de impuestos y sus responsabilidades de daño socioambiental. La Ley de Inversiones Mineras y el Código Minero hacen que esta actividad sea subsidiada totalmente por el pueblo argentino, no aportando para educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura, ni para otros servicios esenciales del Estado, constituyendo además la mayor consumidora de agua y energía. Con la excusa de una supuesta crisis energética,
en agosto de 2006, el presidente Néstor Kirchner impulsa la reactivación del Plan Nuclear argentino. La generación de la nucleoenergía responde a la gran demanda que ejercen los proyectos de explotación minera que se están implementando en el país. El objetivo del Plan Nuclear argentino es lograr un nivel de producción nacional que permita dejar de importar uranio que se necesita en las centrales nucleares de Embalse y Atucha 1. El gobierno de Salta apoya este plan, apostando al negocio de la explotación de uranio, ya que la provincia cuenta con depósitos de este mineral y antecedentes de su explotación. Es una sustancia química relativamente abundante en la naturaleza, pero sus yacimientos o concentraciones de interés económico son poco frecuentes. Al uranio se lo detecta por su capacidad de radiación, es decir, de emisión de ondas, rayos o partículas denominadas alfa, beta, gamma, que atraviesa cualquier organismo vivo. Se lo extrae de grandes canteras a cielo abierto o en forma subterránea, como en la abandonada mina de Donoto. Al extraer uranio se libera gas radón, el cual es un gas también radiactivo, de origen natural, que se produce por la descomposición del uranio 238, el que se desintegra a su vez en el radio 226 y este en radón 222. El gas radón emigra hacia la atmósfera dispersándose y desintegrándose en sus descendientes, denominadas las hijas del radón, también radiactivas, y las cuales se adhieren a las partículas que siempre están en el aire. El radón es tóxico debido a su radiactividad. Esta es una energía sutil que no se la percibe, que resulta de emisión de partículas o radiaciones electromagnéticas provocadas por la desintegración del núcleo del átomo. Es muy peligrosa porque altera la materia celular. Cuando algunos átomos de uranio se dividen a raíz de una reacción en cadena, esta libera energía. Este proceso se llama fisión nuclear. El uranio, así, se procesa para ser utilizado como combustible de reactores nucleares, para la producción de energía nucleoeléctrica, para la medicina, la investigación y especialmente se lo utiliza en la industria de la guerra. Pero en cada una de sus complejas etapas produce miles de toneladas de desechos radiactivos. Generalmente los desechos se vierten sobre la tierra cerca de la mina. El viento acarrea el gas radón y el polvo radiactivo desde ese depósito hasta 1000 kilómetros de distancia. El agua de lluvia contaminada penetra en la tierra afectando la cuenca. Finalmente se introduce en la cadena alimenticia, poniendo en riesgo la salud humana y todo el ecosistema. La producción nuclear libera radiación venenosa al aire, tierra y agua. Las sustancias radiactivas son acumulativas en los organismos. Ante la manipulación de la información que hace el gobierno sobre los permisos de cateos mineros en distintas zonas del valle, como por ejemplo en el Cerro Tintín, y sumado a la anunciada reapertura del complejo minero Fabril de Donoto, un grupo de vecinos y especialistas fuimos a visitar la mina.
No han remediado nada, ¿no? Nos está tirado. También por ahí sí. Estamos en la mina Donoto, que fue cerrada hace más de 2 décadas. En este estado, como todas las minas del país, es como dejan ellos cuando se retiran por cualquier motivo, o porque no es rentable, o porque se agotó el mineral betiforme. Esta es una mina subterránea de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en Salta, y lleva el nombre de Donoto, que la quieren reabrir. El pueblo de Salta exige la remediación de la mina. ¿Por qué remediación? Vean el estado en que esto ha quedado aquí. Vamos hacia la boca de la mina. De ahí salían unas vagonetas del medio de la mina. ¿Qué es remediar? Remediar es dejar esto como lo encontramos. Y, francamente, la Comisión Nacional de Energía Atómica se retiró de aquí hace más de 2 décadas. Y así ha dejado todo. Como es costumbre, pero en toda la minería, ¿eh? En el mundo pasa igual. La erosión de los drenajes no la hace solamente la lluvia, sino el abandono que hay aquí. El polvo en suspensión, las partículas que llevan la radiación de una mina de uranio, la radioactividad a 16 kilómetros por hora, el gas radón, antes de decaer a la mitad de su generación de radiación, puede recorrer 1000 kilómetros. Después se convierte en las hijas del radón también. Pero si lo inhalamos, va derecho a la sangre. Esos diques de cola que nosotros vimos recién forman parte de eso durante años que se está llevando a cabo aquí, este abandono. Jamás hubo remediación. Sí hubo fondos de organismos internacionales que recibió el país y que nunca se usaron para la remediación. En ninguna mina, ni en Sierra Pintada, en Mendoza, ni en Los Adobes, en Chubut, ni en Córdoba. Lo que estamos viendo desde aquí, a ver, no sé si la imagen lo podrá ver, es la quebrada del Tonco. Dejamos hace un ratito el Parque Nacional Los Cardones, donde está Bertos, una mina por la que hemos pasado, que está dentro, fue explotada y está dentro del Parque Nacional Los Cardones. Toda esta quebrada baja al río Tonco. Por toda esta quebrada, allá se lo ve, que es el camino por donde nosotros hemos venido. Y allá están, casi sobre él, escombreras, dique de cola y uno de las bocas de mina que se pueden apreciar en el medio. Ahí. Para obtener el uranio, para lixiviar el uranio se usó ácido sulfúrico y allá están las colas abandonadas, a ver si la cámara las puede ver. Desde aquí se aprecian. Llueve, los drenajes ácidos hacen su efecto. Para esa época, los técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica nos decían a nosotros que no se conocían los parámetros ecológicos y las exigencias ecológicas de hoy en día. Por eso esos diques que ustedes se ven aquí con la cámara no tienen membrana. Pero digamos la verdad, de poco sirve. La explotación del mineral se realiza con un método extractivo perverso. Se dinamitan áreas enormes. Se lo lleva a la molienda después. En dique de colas se realiza la lixiviación con ácido sulfúrico para que decante por filtración o centrifugado. De este proceso se obtiene un concentrado que contiene la mayor parte de uranio más el resto de elementos que se producen por el decaimiento radiactivo, o sea, el torio, radio, plomo, entre otros.
dejando los residuos sólidos como estériles, que también poseen restos de radioactividad. Actualmente, la Comisión Nacional de Energía Atómica retoma sus actividades en el Valle Calchaquí salteño, con la reinstalación del complejo minero fabril Donoto. Conjuntamente con la Secretaría de Minería de Salta, se encuentra otorgando permisos de cateos de yacimientos de uranio. Donoto es un yacimiento que integra el distrito Tonco-Amblayo. Se inicia su explotación en 1964 y finaliza en 1981, siendo sus instalaciones desmanteladas a principios de los 90 y quedando en estado de abandono sin remediar. Para extraer el uranio en minas a cielo abierto, como la que se encuentra en San Rafael, Mendoza, se dinamita una vasta extensión de sierras, reduciéndolas a rocas. Estas son molidas y sometidas a un tratamiento con ácido sulfúrico, haciendo posible la extracción de aproximadamente 1 kilo de uranio de 1 tonelada de roca molida. El desperdicio restante, de consistencia arenosa, se va acumulando en el lugar, formando pilas que permanecen peligrosas por más de 80.000 años, por contener 85% de la radioactividad del uranio bruto en forma de radio y torio, ambos potentes provocadores de cáncer. De estas pilas emana un gas tóxico llamado radón que no se puede percibir por el olfato y emite radiación. El radón se disuelve en el aire o agua, permitiéndole un mejor desplazamiento. Con un viento de 16 km por hora, puede recorrer más de 1000 kilómetros antes de que decaiga a la mitad de su cantidad original, depositándose, ya transformado en otros elementos radioactivos sólidos, en las hojas de los vegetales, agua, piel y o pulmones, en caso de ser inhalado. Las partículas que derivan del gas radón que se depositan sobre una célula viva, por ejemplo una planta, puede penetrar dentro de dicha célula, haciéndose imposible que se pueda lavar. Si inhalamos el gas radón, luego de transformarse en otros elementos radioactivos, pasa a nuestra corriente sanguínea, pudiendo provocar cáncer. Al pulverizarse las rocas, hace más fácil el desplazamiento de todos estos elementos radioactivos y otros elementos tóxicos pesados, esparciéndose con el viento o contaminando las napas subterráneas, cuando el agua de lluvia se filtra a través de las pilas. A pesar de que estos elementos son naturales, al estar molidos, son liberados al ambiente en proporciones y lapsos considerablemente mayores a como ocurriría naturalmente, posibilitando así una mayor ingestión en el cuerpo humano por medio del aire, alimentos o agua, incrementando el riesgo a la salud de aquellos expuestos a dichos elementos. Un estudio realizado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos determinó que ningún nivel de radiación, por insignificante que sea, puede considerarse seguro. Esto significa que cualquier exposición de un individuo a radioactividad puede incrementar la posibilidad de que contraiga cáncer, leucemia y o desarrollar un desorden en su salud, o un daño genético, aunque haya recibido una dosis por debajo de la permitida. La mayoría de la gente desconoce que la radioactividad puede causar,
abortos espontáneos, muerte en la infancia, asma, alergias severas, deprimir el sistema inmunológico facilitando infecciones, leucemia, tumores sólidos, defectos al nacimiento, retardo físico y mental en los niños. Nueva evidencia científica de organismos internacionales y expertos mencionados al final de este video han encontrado una estrecha relación entre la explotación del uranio y el incremento de niños deformes y cáncer. De acuerdo con datos suministrados por el Registro de Tumores de Nuevo México en Estados Unidos, en la zona de explotación de uranio, el incremento de cáncer en los adolescentes es 15 veces más que el promedio de ese país. El 23 de marzo del 2012, personal de la CONEA detectó una rotura en la membrana del dique del complejo minero Fabril San Rafael llamado DN3B. Serias dudas surgen sobre la seguridad que ofrecen las capas plásticas que cubren la base de estos piletones o diques. En casos de que con el tiempo se rasguen, millones de litros de agua contaminada se filtrarían a través del suelo, contaminando las napas subterráneas. Si el dique de desecho sufriera un accidente, contaminaría al río Diamante, cuyas aguas abastecen las necesidades de la ciudad de San Rafael. La verdad oculta de la energía nuclear es que resulta más costosa la gestión de los residuos radiactivos que la energía misma que produce. Las ventajas que la explotación de la mina aporta es insignificante comparado con los ingresos que generan todos los años la agroindustria y el turismo, dando trabajo a miles de personas. La existencia de residuos sin tratar en la mina ya están afectando directamente a estas actividades y en el futuro la reputación de los productos mendocinos. Nosotros tenemos un mundo económico que es diferente del ecosistema de un árbol. Y nosotros podemos inspirarnos en el árbol, pero la realidad de la vida es que necesitamos plata, necesitamos dinero, nada por hacer. Y necesitamos generar capital, valor añadido. Porque solamente cuando estamos creando valor añadido, tenemos el dinero para financiar el empleo. Y nosotros tenemos demasiados desempleos. Y por eso yo pienso que es necesario no de justificar el mundo empresarial de hoy, el mundo financiero de hoy. Nosotros tenemos que inspirar a los emprendedores de mañana que son capaces de cambiar las reglas del juego. Este es innovar. Innovar no es una tecnología que introducimos. Innovar es introducir nuevos modelos de negocio que son capaces al mismo momento de responder a las necesidades básicas de todos y generar el dinero que se necesita para hacerlo. Aquí nos encontramos justamente en línea con la tubería de desagüe de residuos radiactivos que procede de la fábrica Kogema, de la ACC. Justo a mis espaldas está la fábrica. La tubería penetra en el mar y vierte su contenido a 1700 metros del cabo de la ACC. A través del conducto que pasa por debajo de nosotros se arroja al mar cada año el equivalente a 33 millones de barriles de 200 litros de residuos nucleares. Si esos productos se acondicionasen en barriles, desde 1993 estaría totalmente prohibido deshacerse de ellos. La planta de reprocesamiento de la ACC vierte diariamente 400 metros cúbicos de residuos en las aguas del Canal de la Mancha. Algunos isótopos, como el yodo 129, pueden ser detectados en zonas tan remotas como el Ártico. Los análisis realizados por Greenpeace ponen de manifiesto que algunos fondos oceánicos se han convertido en auténticos vertederos de residuos. Las algas, los crustáceos y los moluscos están también contaminados. Tras la laboriosa investigación llevada a cabo en la tubería y de todo lo que habíamos demostrado, caímos en que había otro agente problemático, los gases tóxicos. Entonces nos preguntamos cómo medirlos. Pensamos que la mejor solución para llegar hasta la altura de la chimenea era utilizar una cometa, así que construimos una, a lo largo de cuyo cable montamos un pequeño tubo y seguidamente bombeamos el aire.
Recogimos los gases que salían a la altura de la chimenea en el exterior de la instalación y comprobamos los resultados. Y descubrimos los altísimos niveles, decenas de miles de becquereles por litro de aire, de todos los productos radiactivos arrojados por la planta de la Hague. Resulta que nadie los había medido nunca, éramos los primeros. Tras encontrar criptón en el medio ambiente, comprobamos lo que estaba ocurriendo. Para ello nos servimos de un software estadounidense, el mismo que usa Kogema para estudiar la dispersión del criptón 85. Y partiendo de la fuente del criptón, es decir, la chimenea de la planta, seguimos la evolución de las emanaciones sobre Europa. Y vimos que al cabo de 2 o 3 días, según la dirección del viento, casi toda Europa se había visto afectada por las emisiones. A modo experimental, tomando medidas desde el techo de la Universidad de Gand, en Bélgica, o desde el techo de la Universidad de Ginebra, pudimos determinar sin la menor dificultad el calendario de reprocesamiento de residuos de Kogema La Hague. Debido a estos vertidos, nos encontramos en una situación casi permanente de accidente. Es como si tuviésemos un problema en una central nuclear y esta tuviese una fuga radiactiva. Estamos en una situación de riesgo solo que legal. La planta de la Hague es una de las instalaciones del mundo que cuenta con los permisos más amplios. Si observamos la cantidad de criptón que ha sido vertida por todos los ensayos de armas nucleares hechos hasta la fecha, los 500 ensayos atmosféricos de armas nucleares representa esta columna de aquí. En cambio, vemos que la planta de la Hague, en un solo año, por ejemplo el año 1990, ha arrojado a la atmósfera más criptón 85 que todas las explosiones atómicas que han sido llevadas a cabo por el hombre durante decenios. Y como el periodo de difusión del gas es de 10 años, se va acumulando progresivamente en la atmósfera. Si nos fijamos desde los 60 hasta hoy, la década del 90 y la primera del 2000, la concentración de criptón radiactivo en la atmósfera del hemisferio norte no ha cesado de aumentar. Y eso se debe a los vertidos de residuos, incluidos los de la Hague. Recuperar algunos elementos radiactivos como el tritio o el criptón 85 sería extremadamente costoso. La planta de reprocesamiento de la Hague dispone de autorización para verter residuos en el medio ambiente. La planta de reprocesamiento de la Hague cuenta con su propio equipo que se encarga de tomar muestras y medir la lluvia radiactiva. Nos reunimos con el gerente, acompañado por el responsable de comunicación del centro. ¿Los residuos de la planta contaminan el medio ambiente? No. Yo no hablaría de contaminación. Basándonos en nuestras mediciones, detectamos una radiactividad natural. Estamos, por así decirlo, en el umbral de la radiactividad natural. Si no hablamos de contaminación, ¿cómo lo definiría? Yo lo definiría como ausencia de impacto. Ahí, no sé, vamos a cortar porque... El responsable de comunicación interviene. La pregunta es, ¿está contaminado el medio ambiente? Nada más. Sí. Sí, claro. El medio ambiente no está contaminado. No está contaminado. No está contaminado. Se han encontrado trazas, es cierto. Se han encontrado trazas en el medio ambiente, pero no hay contaminación. Comprendemos la embarazosa situación de estos empleados de Areva. Ellos deben ser conscientes de que la planta vierte residuos radiactivos al medio ambiente, pero no pueden usar la palabra contaminación. Sabemos que se vierten residuos radiactivos en el medio ambiente, pero la industria nuclear dice que dichos residuos no son peligrosos, ya que están por debajo de las normas sanitarias. El problema es que cuando Areva afirma que está por debajo de las normas sanitarias, primero hay que saber si esas normas son aptas. Y el problema es que no lo son. Esas normas se basan en el modelo de Hiroshima y Nagasaki, donde la población se vio expuesta a una radiación intensa, pero de índole externa y muy breve. El caso de la Hague es muy distinto. La gente que vive alrededor de la planta respira y come permanentemente elementos poco contaminados procedentes del aire y de la cadena alimentaria. Y por lo tanto su cuerpo absorbe a niveles muy bajos, pero de forma continua, dosis de radiación en su interior. Es lo que denominamos una contaminación interna y crónica a niveles muy bajos.
No es en absoluto el mismo sistema ni el mismo modelo. Lo vimos, por ejemplo, en Chernóbil. Basándose en Hiroshima y Nagasaki, los científicos dijeron: cerca de Chernóbil nunca se dará un aumento del cáncer. 5 años después, se dieron cuenta de que había una epidemia masiva de cáncer de tiroides en niños pequeños y se vieron obligados a reconocer que el modelo era erróneo. Pues bien, junto a las centrales nucleares se da el mismo problema. Se aplica un modelo de riesgo que no es representativo. Alrededor de la planta de la ACC existe un impacto de contaminación del medio ambiente y es muy probable que conduzca a un impacto sanitario. Por ese motivo, utilizar ese modelo para predecir el número de personas que desarrollarán un cáncer alrededor de la ACC es un disparate científico. Estar sometido a dosis bajas de radiación aumenta el riesgo de cáncer. No son solo las asociaciones las que lo dicen, sino la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Esta comisión considera, tras haber tenido en cuenta los estudios realizados en seres humanos y en animales, que el modelo sin limitaciones sería el más realista. Dicho de otro modo, considerar que toda dosis, incluso muy débil, aumenta el riesgo de cáncer es el modelo que refleja mejor la realidad. El devastador poder de las bombas atómicas de Estados Unidos, que explotaron sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, abrieron una nueva era en términos de doctrinas y estrategias militares para el tipo de confrontación conocida como guerra total entre 2 o más países, inaugurada en la Segunda Guerra Mundial. Decenas de miles de muertos en un instante, destrucción total de toda infraestructura y efectos residuales por décadas fueron los efectos que consolidaron su lugar en los arsenales modernos. El concepto de estrategia nuclear, es decir, el empleo de armas atómicas como instrumento de política internacional, surgió poco después a raíz de la acelerada proliferación registrada en los años subsiguientes. En relativamente poco tiempo, los 5 países con poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desarrollaron bombas atómicas. Estados Unidos en 1945, la Unión Soviética en 1949, el Reino Unido en 1952, Francia en 1960 y la República Popular China en 1964. La multiplicación de las potencias con capacidad nuclear en el contexto de un creciente conflicto este-oeste y dentro de este, del antagonismo principal entre Estados Unidos y la Unión Soviética, marcó la dinámica del periodo conocido como Guerra Fría. Multi-megaton nuclear weapons were loaded aboard B-52 strategic bomber aircraft, delivered from Hawaii, and airdropped off the south end of Christmas Island. Esa guerra era precisamente fría a causa del poder atómico que aseguraba una suerte de equilibrio inestable entre contendientes equipados con armas nucleares. En un principio, este equilibrio entre Washington y Moscú se basó en la búsqueda de una paridad de los arsenales, de tener igual o mayor cantidad de bombas que el adversario. Pero cuando las armas nucleares se contaron por cientos, todas con idéntica capacidad de destrucción, el foco pasó a los sistemas de lanzamiento para asegurar el primer golpe al enemigo. En 1957, los soviéticos desarrollaron el primer misil balístico intercontinental, capaz de viajar miles de kilómetros hasta su blanco. Los estadounidenses lo lograron muy poco después. La adaptación de misiles con cargas nucleares a submarinos, también propulsados con energía atómica, terminó de configurar la doctrina estratégica conocida como MAL, o Destrucción Mutua Asegurada, según sus siglas en inglés. Según esta doctrina militar, un conflicto entre 2 o más adversarios con armas nucleares de alta potencia causaría la completa aniquilación de ambos bandos, lo cual dio lugar a la teoría de la disuasión nuclear, que consideraba que esta situación reducía a cero el incentivo para usar bombas atómicas, a fin de evitar una respuesta igualmente devastadora. Y las implicancias de esta estrategia fueron estudiadas y delineadas a la luz de la teoría de los juegos desarrolladas por científicos como John von Neumann y John Nash. Otros aspectos de la doctrina abarcaban el concepto de second strike o segundo golpe.
la capacidad de poder contraatacar aún después de haber recibido un primer ataque nuclear. Y también el Launch on Warning, el lanzamiento de misiles ante la alerta temprana de que cohetes enemigos estaban en vuelo hacia el propio territorio. El mundo se habituó a convivir con ese equilibrio que abarcaba a Estados Unidos, Europa, los países del Pacto de Varsovia y parte de Asia, es decir, a todo el hemisferio norte, y la estrategia de la destrucción mutua asegurada funcionó hasta los años 90. Con la desintegración de la Unión Soviética y la consagración de los Estados Unidos como única superpotencia, desapareció el concepto de equilibrio nuclear y pareció disminuir la probabilidad de que alguna vez se usaran armas nucleares en guerra, salvo en algún conflicto regional, como el de India y Pakistán. Sin embargo, la creciente tendencia multipolar, el acelerado crecimiento de China como potencia económica y militar y crisis como la de Ucrania han reinstalado no solo el imaginario de la Guerra Fría, sino que obligan a repensar las estrategias nucleares, ya que 9 países poseen armas atómicas en sus arsenales y el número total de estas en todo el mundo podría superar las 20.000. Un reciente informe del diario ruso Pravda afirma que luego de una serie de tratados START entre Rusia y Estados Unidos que comenzaron a firmarse a mediados de los 90 para reducir proporcionalmente el número de cabezas nucleares de cada país, Moscú actualizó y modernizó su arsenal nuclear a diferencia de Washington. Y que en una actual confrontación atómica, Moscú ganaría la partida. Rusia basa su optimismo en la precisión de sus misiles crucero de última generación y la cantidad de armas nucleares tácticas que posee, es decir, armas atómicas capaces de ser usadas en el campo de batalla antes que contra ciudades o infraestructura. Por otro lado, la disuasión nuclear funciona si ambos rivales son de igual peso. Una asimetría nuclear como la que existe, por ejemplo, entre Corea del Norte y Estados Unidos podría incentivar al país en desventaja a atacar primero o a no temer un ataque. La asimetría también se plantea en cuanto a la toma de riesgos. Se afirma, por ejemplo, que según el cálculo que hace China, Washington no arriesgaría a Los Ángeles a cambio de Taipei si Beijing atacara nuclearmente a Taiwán. Una especulación similar a la que hacían los europeos durante la Guerra Fría, cuando se preguntaban si la Casa Blanca se expondría a un ataque nuclear contra Nueva York para defender a París o a Bonn. Para disipar esas dudas, desde hace décadas, hay armas nucleares estadounidenses en países europeos tales como Alemania, Bélgica, Holanda e Italia. Y Estados Unidos también se ve obligado a extender el concepto de disuasión para brindar una garantía nuclear a sus aliados Japón y Corea del Sur ante la hipotética amenaza china y norcoreana. El equilibrio atómico absoluto ya no existe, pero la disuasión nuclear sigue siendo un concepto estratégico que determina la capacidad de un país de enfrentar de igual a igual a otro con vocación hegemónica. Yo llego a una clase y veo la clase de todos los días. Y veo las cosas igual que siempre. Y veo las mismas caras, las mismas posiciones, seguramente la misma página del libro. Lo primero para ser creativo es decir no. Eso ya no va. Si no se dice, es decir, si esto me lo encuentro así, la fase negra comienza por decir, ya no lo quiero así. Lo cambio. Hay que querer cambiarlo. Sin esto, nada de lo posterior va a tener ningún sentido. Lo primero es cambiar las cosas. Y para cambiar las cosas se tiene que sentir la necesidad de cambiar las cosas. Ese es el primer paso. Decir que no, algo tiene que morir. Es esa fase negra primera. Algo tiene que desaparecer. Algo se tiene que convertir en otra cosa. ¿Por qué? Por mi santa voluntad. Decir es que ya no lo quiero así. No me vale. No se puede ser creativo haciendo lo mismo. Esto resulta muy evidente, pero para dejar de hacer lo mismo algo tiene que acabarse. Y eso lo decide quien opera desde la creatividad. Primero decimos que no.
cambiamos las cosas, interrumpimos, no, cuidado, no sabemos a dónde vamos a ir, faltan muchas fases. Pero primero que no, el basta, el cambiemos las cosas, tiene una consecuencia inmediata y una consecuencia poderosísima. Y es que en cuanto digo que no, en cuanto digo que basta, no tengo la solución de qué sí es lo que quiero. Sin embargo, el proceso creativo de repente despierta unas posibilidades muy grandes. Y más que posibilidades, despierta la sensibilidad. Para ser creativo hay que ser muy sensible al entorno, a la información que ya existe y no estaba percibiendo. Y repito, solo la voy a percibir cuando diga basta, cuando diga no, cuando diga voy a cambiar. La fase negra, por lo tanto, es una fase de no, de ruptura, de cambio, de muerte y de sensibilización. Es como cuando hay un velo, no lo veo, de repente arranco, digo que no y empiezo a ver cosas que no veía antes. Ya veré qué hago con ello. Pero el primer paso es ser sensible, es estar conectado de otra manera, desde otro punto de vista.